La zona de $74.000 en Bitcoin funciona muy bien, tanto ha funcionado como soporte como ahora como resistencia. Es decir, es una zona que Bitcoin siempre va a respetar y va a tener mucho en cuenta. Antes de entrar en el análisis, que vamos a hacer análisis no solo a largo plazo, sino el que nos interesa, que para unos días, y luego también vamos a hacer una prueba con el intradía. Quería aclarar un poco lo que dije ayer, que dije que cambiaba la mentalidad porque las instituciones me habían engañado. Fui un poco sensacionalista y no es que las instituciones me hayan engañado, sino que las instituciones siempre intentan engañar y lo que a veces parece una cosa en realidad es otra y nosotros tenemos que ir analizando. Fue en el largo plazo, yo estoy seguro de que Bitcoin va a llegar, como decía, no solo a 85.000, sino a 90.000, a 100.000, a 200.000. El problema es cómo y cuándo. Lo que hacemos con la metodología el método institucional que utilizamos Wyckoff y VSA es determinar ciclos de Wyckoff dentro de un movimiento grande y luego determinar movimientos de Wyckoff en periodos más pequeños. Empezamos en una semana para ver el movimiento grande, ahí es donde tenemos puesta la mentalidad y luego vamos reduciendo para llegar hasta la intradía o el scalping. Lo que ocurre es que vamos al gráfico y te lo voy explicando y luego ya entramos en el análisis. El cambio fue... Normalmente siempre estamos en 4 horas en Bitcoin, pero para explicarlo bien vamos a entrar en una semana. En una semana nosotros vemos Wyckoff muy claro, que ya sabes que es una zona de distribución, markdown, acumulación y markup. Y eso se sucede una y otra vez. Unas veces es muy claro, otras veces un poco más difuso y otras veces se van incardinando Wyckoffs dentro de Wyckoffs. Por eso hay que estar muy atentos a las diferentes temporalidades. Lo que te decía ayer es que las manos fuertes habían distribuido, habían hecho un markdown, otra semidistribución y un markdown. Aquí ya vimos en todos los análisis, si ves mis vídeos anteriores, que esto fue un periodo de acumulación y luego empezábamos ese markup. Eso lo teníamos claro hasta este momento. En este momento nosotros estábamos viendo, porque 90.000, como ves, es una zona de referencia para las instituciones donde han tenido mucha actividad. Entonces esperábamos en el medio plazo esa zona de 85.000, 90.000, sobre 100.000, que va a ser muy importante. Es evidente que va a ser importante, pero no en este periodo de Wyckoff. Una vez que ha llegado aquí, que pensábamos que era un impasse o una semidistribución, en realidad ha sido una distribución entera muy pequeña. Entonces ya vemos que ha cambiado. Nosotros esperábamos que fuese simplemente un sprint, es decir, un engaño y luego continuar, pero se ha hecho más fuerte y en realidad está buscando un markdown para buscar ahora una zona de acumulación que puede ser justo en esta zona. Eso no lo sabemos, por eso todas esas pistas nos están diciendo lo que está haciendo el movimiento de las instituciones y nosotros lo estamos buscando con Wyckoff y luego para entrar en el momento adecuado utilizamos VSA para determinar esas discordancias, esas divergencias entre lo que es la fuerza, el volumen y el spread de la vela, es decir, el movimiento del precio. De esa forma entramos tanto en el largo como en el corto como en el medio plazo. Pues bien, ahora cambiamos al entender que esto no era un sprint, sino que era ya un markdown. Entonces, al tener la mentalidad abierta a ver cualquier interpretación dentro del gráfico, lo que nos permite es que una vez que reducimos y hacemos señales para el intradía, entradas para el intradía o incluso para semana, estas sean más efectivas. Cuando teníamos la mentalidad de largo plazo en el markup o incluso en acumulación, estábamos con unos resultados de más del 90% en el intradía. Ahora, cuando empezó lo que entendíamos un sprint, teníamos dudas y ahí baja al 60%. Normalmente el 60% es un porcentaje de acierto bastante importante para el trading, pero nosotros estábamos en el 90% porque hacemos un trading muy bueno. Ahora simplemente hemos visto que aquí hay un cambio y cambiamos la mentalidad porque nosotros no somos adivinos, sino lo que hacemos es interpretar esas señales que aparecen en el gráfico y adecuarnos lo más rápido posible que podemos a ellas. De todas formas, si entiendes que la estrategia o el método institucional que aplicamos en este canal no resuena contigo, lo mejor es que sigas haciendo lo que te ha funcionado. Si piensas que te funcionan los indicadores que desde mi punto de vista dan señales antiguas o dan señales del pasado, perfecto, porque lo importante es que cada cual esté
contento y esté contento con su trading y utilice elementos que le funcionan. Muy bien, dicho esto, que quería aclararlo, no es que las instituciones me engañan, sino que siempre me engañan, o por lo menos lo intentan, a mí y a ti, porque somos retail y no somos de su grupo, aunque lo intentemos. Ya empezamos a hacer el análisis que hacemos otras veces. Empezamos en 4 horas, ya tenemos la visión en el largo plazo, ya ves que estamos ahora como en una especie de markdown buscando esa zona de acumulación, que puede ser esta o puede ser una zona más abajo. Puede ser una zona de acumulación muy cercana a los 74.000, porque hemos visto que lo que es la zona alta, la zona de distribución, se ha desarrollado entre la zona de 79, 82 y medio, y 82.500 dólares, y además no ha sido una zona muy larga en el tiempo, en comparación con la acumulación que vimos desde febrero hasta prácticamente abril. Nos está diciendo que ha habido una acumulación muy grande, las instituciones tenían muy llenas sus arcas y en cambio la distribución la han hecho, había mucho interés, había mucha potencia, mucho volumen en todos estos movimientos, pero no parece que sea lo suficiente como para descargar todas esas bolsas o esa bodega llena que tenían las instituciones. En cualquier caso, vamos a entender ya con una mentalidad de ver estos soportes y resistencias desde abajo. Vamos a marcarlos primero, como hacemos otros días. Tenemos soporte de 69.000, ahora ya resistencia, que ha sido soporte hasta hace nada y ha sido el que ha dado el cambio en 74.000, por arriba 79.000, un poco más arriba, ya sabes, 85.000, 90.000, pero esos no vamos a tener en cuenta en estos días. Hoy es 29 de mayo y vamos a hacer la previsión para unos días. Lo que estamos viendo ahora es el retesteo. Ayer te comentaba, si viste el vídeo de ayer que te he comentado, ya anuncié que una vez que entraba con esa mentalidad bajista rompiendo los 74, tenía que retestear esa zona, y es justamente lo que hemos visto. Se ha acercado a 74. Ya sabes que los soportes resistencias no son líneas exactas, sino que son zonas, pero en este caso se ha comportado de una forma perfecta y ha llegado hasta los 74 para retestearlo. Hemos visto, ahora estamos viendo esa fuerza bajista, esas velas, esas mechas, o sea, esas velas con mechas largas en la parte superior que nos indican un movimiento bajista, por lo menos hasta la mitad del canal. Ya entendemos que el canal nuevo que estamos viendo es 69 a 74, mitad de canal, zona de 70 a 71, y es un poco la zona que va a ir testeando por primera vez después de asegurar esta zona de los 74. En cualquier caso, siempre hay elementos que hacen que cualquier previsión cambie. Por ejemplo, como hemos visto ahora en el largo plazo, que cuando aquel que parecía sprint se ha reforzado con otra vela roja, ya deja de ser sprint y empieza a ser un markdown. Lo mismo ocurre aquí. En el caso de que este retesteo no sea simplemente un retesteo para controlar las órdenes que se hayan podido quedar en esta zona, sino que lo rompa con fuerza y veamos el retesteo, pero en la zona superior, y el movimiento ascendente con un volumen importante acompañando el spread de las velas de una forma natural, entendemos que deja de ser esas pistas que nos daba el gráfico, dejan de ser válidas y ahora entramos en otro momento. Eso siempre hay que hacer en el trading, hay que adecuarse a lo que nos da el gráfico. Nosotros podemos tener una idea, podemos tener muy claro lo que va a hacer el precio, pero si aparecen elementos o pistas que nos dicen lo contrario, nos tenemos que adecuar lo más rápidamente posible, porque eso va a hacer que podamos sobrevivir dentro del trading y hacer del trading nuestra profesión, que es de lo que se trata. Vale, ya hemos visto la previsión para estos días. Con la acción del precio entendemos que las velas japonesas están retesteando la zona de 74 y al entrar en el largo plazo en una vela roja buscando un markdown, entendemos que por lo menos va a llegar hasta la mitad del canal para testearlo y ver cómo se siente el precio en esta zona. De todas formas, vamos a poner volumen, porque ya sabes que las instituciones, que son
de las que estoy hablando siempre y de las que de verdad mueven el precio de Bitcoin y de cualquier activo, da igual cualquier mercado, siempre hay instituciones intentando hacer sus jugadas porque es bastante fácil. Según el momento del día pueden mover el precio con bastante poco volumen, por lo tanto no es necesario para ellas tener ¿cómo decirlo?, poner de repente un volumen exagerado para mover el precio. Lo que sí hacen exagerado es poner un volumen cuando están en zona de acumulación y zona de distribución. Si sumamos todo ese volumen, sí que son números enormes. A lo que vamos de entender la relación VSA, que es volumen, es decir, la fuerza del volumen con la relación del spread de las velas. Estamos viendo, aquí nos llama la atención siempre que hay un pico que sube por encima de 1,5 billones y aquí estamos viendo una forma ya más natural de la que vimos anteriormente, con un pico de volumen, bajada, un pico de volumen, bajada, un pico de volumen. Eso es lo normal. Durante esta zona, en este canal que ha roto, hemos visto que se agrupaban estos picos de una forma un poco no natural y hay incluso picos por encima de 2,7 en el periodo de 4 horas. Ahora ya vemos un movimiento más natural, es decir, una vez que el precio ha roto y se ha encontrado cómodo por debajo de estos 74, está encontrando una zona natural para desarrollarse para desarrollarse de una forma sin tener que las manos fuertes estar poniendo tanto volumen como estaban poniendo antes. Entendemos que el volumen acompaña con la previsión. Con la previsión de la acción del precio. También te quería decir que el exchange BTCC te da el 10% de tu primer depósito. Si depositas $300, te dan $30, 220, $20 y así sucesivamente. Te dejo el link en la descripción por si te interesa. Pero vamos a seguir con la previsión. Ahora lo que vamos a hacer es, para ver este comportamiento, vamos a ir bajando de temporalidad para que veas que Wyckoff, una metodología de Wyckoff, se incardina dentro de la otra. Muchas veces no se ve claro. Por ejemplo, podríamos entender ya en esta temporalidad que, siendo esto una zona de distribución, aunque en zona grande podía ser una zona de acumulación, pero puede haber dentro de una temporalidad, por ejemplo, poniendo una semana, puede haber 15 o 20 de 4 horas, zonas Wyckoff. Imagínate que esto es una zona de distribución, vemos un markdown muy claro y ahora vemos una zona que puede ser de acumulación o puede ser una segunda distribución. Eso también es muy normal, que aparezcan segundas distribuciones o segundas acumulaciones. Normalmente tiene que definirse muy claro el canal para que veamos una acumulación, markdown, en este caso markup, y una distribución. Tiene que estar muy definido. Si no lo está, normalmente vemos 2 o incluso 3 acumulaciones o distribuciones seguidas. En el primer momento, por la forma que nos están planteando las mechas y cómo ha entrado el volumen, entendemos que esto es una segunda zona de distribución y veremos otro markdown y ya podemos empezar a ver zona de acumulación en 4 horas, que no tiene por qué estar relacionada con la zona de acumulación y zona de distribución que vemos en el largo plazo. Vamos a bajar para buscar también estas zonas en temporalidades más bajas. Siempre ocurre, ves, por ejemplo, entendemos que esto es una acumulación, vemos esa fuerza ascendente de las mechas, también tenemos que compararlo con volumen, porque una pista muy grande de volumen es cuando hay... Si lo que te interesa es seguir la operativa que hago yo diariamente, que pongo 2 operaciones, una en Bitcoin y otra en Ethereum, Solana, XRP, activos de esa clase, comparto en VIP Telegram estas 2 entradas y te he dejado el link en la descripción. Una vela puede ser como esta, un martillo, o puede ser un doji, y aparece un volumen muy grande en relación con las mechas anteriores. Cuando es temporalidad más pequeña se suele ver esto más a menudo. Cuando aparece una combinación así, el movimiento es contrario prácticamente al 100%. Podemos ver esto, una acumulación, markup, luego una zona de distribución, markdown, acumulación, markup. Ahora puede ser una zona de distribución y ahora esperando ese
down. Esto siempre ocurre si bajas a temporalidades más pequeñas, 15, 5 minutos, siempre ocurre. Lo que pasa es que cuanto más bajas en temporalidad, más ruido existe y hay que tener más cuidado y hay que intentar ir siempre no a contracorriente, sino a favor de corriente. Lo que quiero decir es, si estamos viendo en el semanal, por ejemplo, que estamos dentro de un markdown, vamos a intentar siempre entrar en corto, aunque veamos que haya elementos suficientes para entrar en largo en una temporalidad más corta, nos da más posibilidad de ganar siempre que entremos en corto. Esto es un elemento normal, pero también si ves muy evidente, por ejemplo aquí era muy evidente que era una zona de acumulación y que se iba a producir un movimiento ascendente, pues aquí, aunque el 4 horas, aunque el semanal, cualquiera nos diga que va para abajo, es evidente que en esas temporalidades habrá un pullback y en este podemos ir en largo. Podemos hacerlo de una forma o de otra. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario Bitcoin. Te agradezco mucho que hayas visto este vídeo y, como siempre te digo, esto no es un consejo financiero, sino que simplemente comparto mi experiencia contigo. Nos vemos mañana en un vídeo lleno de pistas y lleno de posibilidades de ganar en el intradía. Nos vemos.